Buenas. Hoy nos vamos de viaje a un lugar fascinante, a la historia de una civilización perdida, una potencia increíble del mundo antiguo que durante siglos floreció en el corazón de Arabia, el antiguo Yemen. Fijaos, hasta los romanos, que eran sus principales socios comerciales, le pusieron un nombre que, vamos, lo dice todo. Arabia Felix, la Arabia feliz. Y no era un cumplido sin más, ¿eh? Era el reconocimiento de una riqueza que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿De dónde salía toda esa fortuna? Y, sobre todo, ¿qué pasó para que una civilización tan poderosa se viniera abajo? Pues vamos a descubrirlo juntos. Pues mirad, la respuesta empieza con algo que huele muy bien. Un secreto aromático que fue, literalmente, la columna vertebral de su economía y de todo su poder. Al principio de todo, la sociedad se organizaba en torno a unas figuras clave, los mukarribs. Y ojo, que no eran solo reyes, eran como una mezcla de líder político y sumo sacerdote. Su misión, nada menos que ser el puente entre la gente y sus dioses. Una estructura de poder de lo más particular, la verdad. Y aquí está la clave de todo, el meollo de su riqueza. Resulta que el antiguo Yemen tenía el monopolio mundial de dos productos. ¿Pero qué dos productos? El incienso y la mirra. En ningún otro sitio del planeta se podían encontrar. Y a ver, hay que entender lo que esto significaba. No hablamos de simples ambientadores, ¿eh? Estas resinas eran absolutamente esenciales para ceremonias religiosas, para la medicina, para el lujo, en todo el mundo conocido, desde Roma hasta Persia. Es que, de hecho, muchísimas veces valían más que el propio oro. Imaginaos. Claro, con toda esa riqueza, se pudieron permitir construir una civilización alucinante. Vamos a ver ahora cómo se organizaron y las maravillas de la ingeniería que levantaron, en mitad del desierto, que tiene mérito. Pero bueno, que nadie se piense que Yemen era un país unificado desde el principio, para nada. Durante un montón de tiempo estuvo dividido en reinos muy potentes que, bueno, competían entre ellos, aunque a veces también colaboraban. Ahí teníamos a Saba, que seguro que suena, con su capital en Marib, Cataban, que controlaba el sur, Hadramaut, que era como el corazón de la producción de incienso, y al final, Himyar, el reino que conseguiría unificarlos a todos. Y llegamos a algo que es, de verdad, sencillamente espectacular. En el siglo VIII a.C., ojo, los sabeos construyeron la gran presa de Marib, una auténtica proeza de la ingeniería. No había nada igual en el mundo antiguo. Y todo para poder controlar las lluvias torrenciales de la zona. El impacto que tuvo esta presa fue brutal, monumental. Permitió regar extensiones de tierra gigantescas, convirtiendo lo que era un valle desértico en un auténtico paraíso verde. Con eso, mantenían una agricultura que alimentaba a un montón de gente. Es un ejemplo increíble de su ingenio. Pero es que no solo eran genios en tierra, también se hicieron los dueños del mar. Descubrieron el secreto de los vientos monzónicos del Océano Índico. Y gracias a eso, pudieron construir barcos capaces de navegar en alta mar, abriendo rutas directas con la India y la costa de África. ¿Qué significaba esto? Que se saltaban a los intermediarios y sus beneficios se multiplicaban. Unos genios del comercio. Pero claro, una civilización no son solo presas y barcos, son personas. Así que vamos a ponerle cara a este imperio hablando de sus líderes más icónicos. Es que es imposible hablar del antiguo Yemen y no mencionar a la legendaria reina de Saba, a la que allí conocían como Bilquis. Y mirad, más allá de si fue un personaje histórico real o un mito, se ha convertido en un símbolo universal de sabiduría, de poder, de diplomacia. Su figura aparece en tradiciones de medio mundo. Y luego tenemos a este otro personaje que sí es histórico y además crucial, Shammar Yar-Ish. Este fue el rey de Himyar que consiguió lo que parecía imposible, unificar por primera vez todos los reinos de Yemen bajo una sola corona. De hecho, adoptó un título que lo dice todo: Rey de Saba, Dur-Raidan, Hadramaut
y Yamanat, casi nada. Pero, como pasa con todos los grandes imperios, la Arabia feliz también tuvo su final. Y la pregunta es, ¿qué puede derribar a un poder que había durado milenios? Pues, como veremos, fue una combinación letal de varios factores. Todo se fue al traste, sobre todo en el siglo VI después de Cristo. Fue como una tormenta perfecta, una serie de golpes uno detrás de otro que debilitaron los cimientos de su sociedad. Por un lado, el desastre ecológico con la presa, por otro, una crisis económica por el cambio en el comercio y, para rematar, la inestabilidad política que dejó la puerta abierta a que entraran otros. Si lo tuviéramos que resumir, la caída se debió a 3 grandes factores. El primero, el desastre ecológico. La presa de Marib se rompió definitivamente y eso provocó hambrunas y migraciones masivas. El segundo, la disrupción económica. Los romanos encontraron cómo llegar a la India por mar directamente, así que la ruta del incienso, de repente, ya no valía para nada. Y el tercero, la inestabilidad política. Las peleas internas los debilitaron tanto que acabaron siendo invadidos. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿verdad? La historia del antiguo Yemen es una lección brutal sobre cómo ninguna civilización, por muy rica y poderosa que sea, es inmune a los desastres ecológicos, a los cambios en la economía mundial o a los conflictos internos. Y claro, uno no puede evitar preguntarse cuántas de las grandes potencias de hoy en día son vulnerables a esa misma combinación de fuerzas que hundió a la Arabia feliz. Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.